El Papa Bergoglio lleva 1 año y 7 meses, casi 1 año y 8 meses como sumo pontífice. ¿Usted por qué escribió este libro? Bueno, en realidad nunca pensé que iba a escribir un libro y una biografía sobre el Papa, pero recibí un llamado el 14 de marzo, un día después de su elección, de parte de una editorial argentina que me pidió hacer este libro, y la verdad que al principio dudé, porque es verdad que yo lo conocía desde el 2001, pero bueno, hacer una biografía de un papa era ir a escarbar en un pasado que bueno, bastante difícil, pero me pareció que era un desafío que no podía rechazar, y me pongo en contacto con él y voy a la Casa del Clero de Vía de las Crofas, que se volvió luego famosísima porque fue ese lugar que él volvió a pagar el día después de ser electo, que es una residencia para sacerdotes. Y aunque parezca increíble decirlo a un papa que ahora es una rockstar mediática, era muy tímido. Y empezamos la entrevista y me empezó a sorprender enseguida con mi mentalidad periodística cada pregunta que le hacía, y él contestaba, cada contestación era un título. Este libro ya ha dado pie para una película, la han contratado a usted como asesora para esta película, y sin duda debe ser, quizá, y he oído comentarios, la mejor biografía sobre el Papa Bergoglio. Pero le quiero preguntar por cosas recientes del papado de él. El pasado 19 de octubre terminó el primer sínodo de obispos que él convocó. Inicialmente se va a filtrar un documento donde decía que en uno de los textos que llevaba membrete del Vaticano, un borrador, se hablaba de que los gays, los homosexuales, tienen ciertos dones que pueden servirle a la iglesia, y además se intuía que se les iba a abrir la puerta a las parejas de hecho y a los divorciados vueltos a casar. Sin embargo, al final hubo una votación abierta, todo por orden del Papa Francisco, pero la cosa no salió como se había previsto inicialmente. La pregunta es, ¿perdió el Papa? Absolutamente no. Por primera vez hubo un sínodo en el cual la Iglesia puso sobre la mesa temas tabú, como los que usted decía, de divorciados vueltos a casar, homosexuales, pero muchísimos más que tienen que ver con la crisis de la familia, que el Papa, justamente porque es un Papa que conoce, que ha caminado, es decir, habiendo hecho el libro, es un Papa que fue un cura que caminó la calle, se embarró los pies y conoce la realidad de este mundo, en el cual la familia no es la misma familia que hace 40 años, la familia tiene problemas, la familia está en crisis, lo dijo él, y la Iglesia necesita darle respuesta a esta crisis y a estas nuevas situaciones en familias donde hay los jóvenes que no se casan, divorciados, separaciones, familias que tienen quizás un hijo que es gay y que se va a vivir con otra persona. Es decir, es una victoria que empiece a debatirse estos temas. Este es un sínodo consultivo, era una primera parte de un proceso que va a seguir en otro sínodo el año próximo. En el documento, la famosa Relatio Synodi, que el Papa quiso que se publicara justamente, y ahí vemos el estratega, porque es un Papa muy hábil, quiso no solo que se publicaran todos estos párrafos, pero también la votación. ¿Cómo salieron los números? Entonces, es verdad que 3 párrafos, 2 que tenían que ver con divorciados vueltos a casar y 1 con los homosexuales, no obtuvieron los 2/3 necesarios para ser aprobados, pero obtuvieron la mayoría absoluta. Entonces, esto indica que la mayoría de los obispos están con el Papa, yo no digo en cambiar doctrina, en que se discuta, en que se discutan temas que hacen a la realidad de la Iglesia. ¿Pero usted cree que al final se saldrá con la suya el Papa en esto relacionado, por ejemplo, con los homosexuales? Yo creo que esperar que el Papa diga que bendiga a los matrimonios homosexuales es totalmente esperar algo que no va a suceder nunca. Acá nos ven en la Argentina, Elisabetta, también. ¿Cómo compararías o qué paralelo trazarías vos entre la relación que tuvo Juan Pablo II con Polonia y la que creo que es bastante conflictiva que tuvo en su momento inicialmente Bergoglio como cardenal con los Kirchner, que no lo querían, y ahora con los Kirchner, que parece que sí lo quieren? ¿Cómo es esa relación política entre Vaticano y Buenos Aires? Bueno, creo que es normal, es decir,
como bien dijiste, pasaba con los polacos. Los polacos iban en masa. Creo que es normal que con el Papa argentino, yo lo veo todo. Decir, demasiado. Claro, Miles de argentinos. llegan, pero no solo los argentinos, es decir, que llegan, son los políticos que quieren la foto con el Papa. Creo que es normal. El Papa en este sentido es magnánimo, y es magnánimo tanto con los políticos, y sobre todo fue magnánimo, creo, en el primer momento de su pontificado. Magnánimo también con Cristina Kirchner, que como bien decís, todos sabemos, tuvo una relación conflictiva siendo cardenal, y ya vimos que estuvo almorzando con ella 3 veces, pero por supuesto él ahora es el Papa de la Iglesia Católica, y sabe que no tiene por qué intervenir en un asunto de un Estado que sí es el suyo, y que sigue, por supuesto, las noticias, porque es normal, es una persona normal, quiere a su país y quiere que le vaya bien a su país. ¿Usted cree que este hombre, al que usted conoce hace varios años, con el que ha cenado, que, repito, por segunda vez ha bautizado a sus hijos, al que usted ha acompañado como periodista en los viajes a otras partes, que tiene muy buen sentido del humor, que es hincha del San Lorenzo de Almagro, es capaz de hacer un milagro? Creo que ya lo ha hecho el milagro, y es justamente lo que decíamos antes, a una iglesia de capa caída le ha levantado la moral. Vemos iglesias llenas, no sé ahora en Estados Unidos, pero es impresionante en Italia, y no solo en las iglesias, pero es increíble lo que antes eran esas masas que veíamos solo en grandes, la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, la beatificación de Juan Pablo II, las vemos todos los miércoles en San Pedro. Miércoles está la audiencia general, y también el Ángelus, es decir, yo creo que ese es el milagro que ha hecho. Si puede hacer otros, no lo sé.